Buenas tardes, profesora. Nosotros somos en el salón 116 del grupo martes-jueves del horario 7 a 9 de la materia de psicología social. Y vamos a presentarle el tema atribución y equilibrio cognitivo. Nuestro equipo está conformado por Castañeda Rivera Elizabeth Jesús, Camacho Castro Leticia, Díaz Ramírez Nitzaret, Hernández Cortés Marcos Iván, Herrera Velasco Raúl, Mora Ponce Sheila y Montero Cruz Juárez. Vamos a comenzar con la presentación. Heider, atribución social. Teoría que trata acerca del comportamiento social en función de las características de la persona y de la situación. Bueno, el objetivo de Heider al plantear esta teoría era comprender cómo las personas perciben los hechos interpersonales y plantearnos que la atribución es en sí un proceso que se da a través de una persona que busca conocer cuáles son los rasgos permanentes y causas que provocan la conducta de otra persona, incluso de sí misma. Bueno, la atribución es un proceso que comienza con la observación de una acción y finaliza cuando la persona que está observando cree haber encontrado cuál es la causa de dicha conducta que está siendo observada. Es en sí un esfuerzo por entender cuáles son las causas que provocan una conducta, ya sea propia o ajena. Es muy frecuente que tratemos de entender o explicar, que analicemos o emitamos un juicio sobre la conducta de las demás personas, en especial cuando ocurre algo desagradable o poco común. Bueno, esto se explica de la siguiente manera. Para que una persona haga una atribución, se toman en consideración dos factores, factores causales del individuo, es decir, que son internos al individuo, y factores causales del ambiente, es decir, externos, ambientales. Bueno, cuando son factores internos, el individuo es capaz de controlarlos, porque son algo que proviene de sí mismo, y cuando es proveniente del ambiente está totalmente fuera de su control, es algo que él no puede manipular. Y bueno, regularmente son factores internos los que se atribuyen cuando una persona comete o actúa de alguna manera socialmente no aceptada. Y curiosamente nosotros como seres sociales notamos más aquellas conductas que no son aceptadas dentro de nuestra sociedad y les atribuimos factores causales del individuo, es decir, factores internos, a veces sin tomar en cuenta que los factores causales del ambiente, es decir, externos al individuo, podrían estar provocando su conducta. Y además de ello, emitimos un juicio sobre esta conducta. Lo calificamos como bueno, malo, aceptable, rechazado y demás. Continuamos. Dentro de la teoría de la atribución hay algo llamado atribución de responsabilidad personal. Este concepto nos dicta que implica una decisión sobre cuál de los distintos factores que se están presentando tiene mayor peso en un resultado observado. Es decir, cuando una acción se lleva a cabo, hay diferentes factores que son valorados para determinar si cuál de ellos es responsable del resultado que se está observando. Y de hecho hay 5 niveles en esta atribución de responsabilidad personal. La número 1, por así decirlo, sería la asociación. Es una conexión global. La persona es responsable de cada efecto vinculado a una conducta que ella haya tenido. De cualquier manera que se pueda presentar un vínculo, esta persona se lo va a atribuir. Por eso es conexión global. Causalidad simple. Conexión entre un acontecimiento y una persona solamente si la persona y su acción fue una condición necesaria para que ocurriera este acontecimiento. La tercera, previsión. La persona se considera responsable de un efecto posterior a una acción que ejecutó, que pudo haber prevenido o previsto el resultado. Es decir, nosotros actuamos a veces sin pensar, por así decirlo, y ocurren consecuencias negativas que pudieron haber sido
previstas o evitadas si nos hubiéramos detenido a pensar sobre las acciones que íbamos a tomar y reaccionar de una manera diferente. La 4 sería la intencionalidad. La persona es únicamente responsable de aquello que ha intentado hacer o que ha hecho. Y la justificabilidad. Esta nos dicta que la persona no es responsable de lo que está sucediendo en lo más mínimo, porque todos los factores que influyeron para que esta conducta se diera fueron externos, es decir, ambientales. Por eso no se toma a consideración la responsabilidad personal. Teoría del balance. Según esta teoría, las personas cuyas impresiones, razonamientos, valores y sentimientos son armónicos y compatibles con los nuestros, son los que más nos atraen y nos proporcionan equilibrio cognitivo. Esta teoría del balance, o también llamada teoría P o X, nos dice que para que una relación sea balanceada, es necesario que tres factores, llamando P persona o otra persona y X un factor o entidad desconocida o cualquiera que sea, deben tener una buena relación entre sí, es decir, los tres formando un círculo debe haber una buena relación para que pueda haber un balance. Si uno de esos factores no está en empatía con cualquiera de los otros dos, va a haber un desequilibrio, por lo cual el círculo se va a romper. Para esta teoría del balance hay dos tipos de sistemas, que uno sería relación de unidad y relación de sentimiento. La relación de unidad nos dice que los elementos se perciben a sí mismos formando una unidad o, por lo contrario, no se perciben así. Y la relación de sentimiento se refiere a la evaluación que hace una persona de algo, incluyendo cualquier forma de afecto, ya sea amor, odio, compasión, cualquier forma de afecto. De acuerdo a la teoría de la atribución de Weiner, hay dimensiones causales para realizar esta atribución. Y bueno, las que propuso son capacidad, esfuerzo y dificultad de la tarea y azar. Asimismo, también propuso o postuló tres principales dimensiones causales, las cuales serían internalidad y externalidad. Esto se refiere a interno, que es propio de la persona, y externo, que es del ambiente. Estabilidad e inestabilidad. Estabilidad quiere decir que es permanente, que se queda estático. E inestabilidad puede ser cambiante y fluido. En la controlabilidad se refiere al control que el individuo ejerce sobre la situación o acción o sobre la cual no ejerce ningún control. Y bueno, en cuanto a la capacidad, es algo que, bueno, es interno al individuo. Esto quiere decir que depende de él. Es estable, es decir, que se mantiene. E incontrolable, porque no es algo que se pueda regular o que esté dentro de su control. Esfuerzo es interno, porque la persona lo controla, puede manejarlo. Es inestable, porque de un momento a otro puede cambiar. Y controlable, porque la persona lo manipula. La dificultad de la tarea es externa, es totalmente dependiente del ambiente. Es estable porque se mantiene, perdura. E incontrolable porque para la persona no puede manipularlo. La suerte o el azar es externa porque no depende de él. Es inestable porque puede variar de un momento al otro. E incontrolable porque pues, evidentemente no es algo que se pueda manipular. Bueno, las teorías atribucionales surgieron a partir de que Heider fue el primer pionero en interesarse por este rubro dentro de la psicología social, y a partir de él pues fueron surgiendo más teorías como la que vamos a ver a continuación, que sería de Jones y Davis, la teoría de la inferencia y correspondencia de Jones y Davis. Bueno, esta teoría nos dice que nosotros como individuos usamos información que vemos en la conducta de los otros para inferir cuáles son sus capacidades o características permanentes y cómo
es que estas características impactan en la situación, en la acción que están ejecutando actualmente y en las que van a actuar posteriormente. Y bueno, según Jones y Davis, nosotros focalizamos nuestra atención en ciertas acciones o ciertas acciones con rasgos específicos que son las que vamos a elegir como mayor fuente de información. La primera de ellas sería la conducta elegida bajo el libre albedrío, es decir, que nosotros tomamos más en cuenta aquellas conductas que fueron elegidas o llevadas a cabo de manera libre. Por el contrario, descalificamos o no tomamos en cuenta aquellas que fueron impuestas, por así decirlo, para el individuo. Las conductas con efectos no comunes, que serían aquellas acciones que tienen un resultado específico que fue dado por otra acción en específico y que no es del todo común, valga la redundancia, o que no es muy posible obtenerla, o que el grado de dificultad pues es bastante para que se pueda obtener esta acción. Y además se toma mayor consideración porque sea llevada a cabo por una razón en específico y no que quede abierta a una infinidad de posibilidades para que esta acción fuera llevada a cabo. Es decir, que la persona tuviera muchas razones para que su acción fuera esa. Se toma menos en cuenta que específicamente tuviera una acción para tomar esa actitud. Bueno, por mi parte sería todo. Le permito a mi compañera que continúe con la exposición. Modelo de covariación de Cali. Lo que este modelo nos quiere explicar es saber por qué las personas han actuado como lo han hecho o por qué los eventos han resultado de manera particular. Buscan posibles causas que covarían de manera única con el evento, resultando elegida aquella que está presente cuando ocurre la conducta y aquella que está ausente cuando no ocurre la conducta. Concretamente, las personas buscan información de distintividad, el grado en el que el actor reacciona de la misma manera a otros estímulos o eventos; consenso, el grado en el cual otras personas reaccionan al mismo estímulo o evento en la misma forma que el actor; consistencia, el grado en el cual el actor reacciona al estímulo o evento de la misma manera en otras ocasiones. Errores y sesgos atribucionales. Consiste en atribuir la conducta de otra persona a sus propias características o cualidades, prestando muy poca atención a los diversos factores situacionales que podrían haber influido en su conducta. Es decir, a pesar de que pueda existir la tendencia inmediata a hacer atribuciones internas de la conducta del otro, a medida que pasa el tiempo se van tomando más en consideración las causas externas o situacionales. Por ejemplo, cuando la conducta del otro es inconsistente con su conducta pasada. Las diferencias actor-observador. Tendencia general a ver la propia conducta como causa externamente y a ver la conducta de otras personas como causada internamente. Lo que se refiere a esto es que el observador desconoce a menudo si la conducta observada es representativa o excepcional. En cambio, el actor sabe si ha reaccionado de manera similar o diferente en situaciones equivalentes en el pasado. Sesgo a favor de uno mismo. Se refiere a la tendencia a atribuir los resultados positivos propios a causas internas y los resultados negativos a causas externas. Existen dos categorías, la cognitiva y la motivacional. La cognitiva, este sesgo deriva primariamente de la forma en que procesamos la información social, y la motivacional, este sesgo deriva de la necesidad de proteger y reforzar la autoestima del deseo de lucir bien a los ojos de otros. Se podrían distinguir dos subtipos de sesgos a favor de uno mismo
que está el sesgo egoprotector y el sesgo ego-reforzante. El sesgo egoprotector es la negación de la responsabilidad por los resultados negativos y el sesgo ego-reforzante es asumir la responsabilidad por los éxitos. Falso consenso o sesgo egocéntrico. Al predecir qué harían otros en una determinada situación, muchas veces los individuos hacen una predicción egocéntrica basada en su propia experiencia, asumiendo que los otros son más similares a sí mismos de lo que realmente son. Se podría explicar por el hecho de que en la vida cotidiana tendemos a interactuar más con personas que tienen actitudes similares a las propias. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias, maestra, por su atención.